Mi mejor abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy es viernes, una nueva oportunidad que tenemos, que la vida nos da al universo, de poder seguir aprendiendo y compartiendo un momento, una hora de nuestro tiempo con un ser humano del corazón de nosotros, del alma de este canal, como es Gonzalo Rodríguez Fraile. Nuestro querido Gonzalo, bienvenido, un inmenso abrazo. Celebro hoy, como toda la comunidad, que hoy sea viernes y que podamos estar nuevamente y que la vida nos permita nuevamente estar juntos aquí reunidos en este programa maravilloso que usted ha creado que se llama Espiritualizarse. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, hijo. Ya sabes que siempre estoy encantado de estar con vosotros. Oh, muchísimas gracias, Gonzalo. Un tema para hoy que es un tema interesante, como todos los temas que trabajamos en cada encuentro, y es esa relación entre el cerebro, la mente y la conciencia. Siempre hemos pensado, Gonzalo, que encontrar esa esencia es buscarla afuera, pero decimos nosotros en dónde la buscamos. Está Dios en el cerebro nuestro, está aquí, está afuera. ¿Cómo podemos ir entendiendo esa relación de cerebro, mente y conciencia en esa búsqueda de espiritualidad que todos estamos llevando con el ánimo de poder llegar un día a la comprensión máxima de la espiritualidad? Muy bien, hijo, pues me parece un tema efectivamente interesante. Yo creo que es importante aclarar alguna cuestión acerca de esto. Tengo un capítulo entero, como sabes, dedicado Sí, a esto, ¿no? En el libro Espiritualizarse y en el primer libro también, ¿no? Y bueno, yo al menos te voy a dar mi opinión, ¿no? sí, Y bueno, señor. pues es mi opinión y puedo estar, como es lógico, equivocado, ¿no? Pero no lo creo y vamos a empezar por el principio para explicar esto bien, Sí, ¿no? señor. Vamos a ver. Esto es un tema que ya no solo es médico, sino que también es filosófico, ¿no? Y me explico. Vamos a ver. Mira, todo lo que existe en el universo, y ahora llegaremos a lo de cerebro, mente y conciencia, ¿no? Pero la mejor manera de entender este asunto es comprender que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, es un holón, ¿vale? Ok, que no se asuste nadie por la palabra tan rara, ¿no? Vamos a ver, la palabra holón es una palabra que inventó Arthur Koestler y que luego ha sido tomada por todos los filósofos y pensadores, ¿no? que tenemos en la actualidad, ¿no? Quizá el que mejor explique qué es un holón y cuáles son sus propiedades, ¿verdad? Pues es Ken Wilber, ¿no? En muchos de sus libros, ¿verdad? Pero hay otros muchos autores usando la idea, ¿no? Vamos a ver, un holón es una totalidad parte, es decir, yo soy un olón, tú eres un olón, ¿no? ¿Por qué soy un olón? Porque por un lado soy un individuo, ¿sabes? Individualizado, ¿no? Pero por otro lado soy parte de una sociedad, un universo, un país, una familia, ¿verdad? Todo es totalidad parte, o sea, todo tiene su especificación, ¿verdad? Pero forma parte de un uno total, que es la realidad, que es una, ¿no? Bien. Fíjate, entonces ahora se han descubierto cuáles son las propiedades de los holones, ¿verdad? Y una de las propiedades más importantes de los holones es que los holones tienen una tendencia, lo que Teilhard de Chardin llamó un telos, ¿verdad? Una atracción, o sea, una tendencia a tener cada vez más profundidad, ¿vale? Ok. Tienen otras propiedades, pero esas otras propiedades de los holones no interesan tanto para el tema que desarrollamos hoy, ¿no? La que nos interesa comprender hoy es que todos los holones tienen una tendencia a mayor profundidad y todos los holones incluyen y trascienden lo anterior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que tienen los animales, un cuerpo físico y un cuerpo emocional, pero añadimos otra cosa, que es el cuerpo mental, por así decirlo, ¿no? Cosa que no tienen los animales. Por eso decimos que nosotros incluimos y trascendemos todo lo que tienen los animales. Incluimos porque tenemos cuerpo físico y cuerpo emocional, ¿verdad? Pero trascendemos porque añadimos una cosa más, ¿verdad? Que en este caso es la mente, ¿ok? Entonces, aclarado esto, podríamos decir esto, ¿verdad? El olón de mayor profundidad es la consciencia. ¿eh? Entonces, la mente
es una de las posibilidades de la consciencia, ¿ok? Y el cerebro también es una posibilidad de la consciencia, o sea, la consciencia crea el cerebro para poder ser captada. No sé si me... Entonces, lo más básico de esas tres palabras, mente, o sea, cerebro, mente y consciencia, lo más básico, lo más fundamental es el cerebro, ¿vale? Pero lo más significativo, lo más profundo, es la consciencia. Y entre medio está la mente. Entonces, la diferencia es esta. El cerebro es lo que en física, ¿verdad?, se llama local, ¿vale? El cerebro tiene una localización en el espacio-tiempo clara, ¿verdad? Tu cerebro está dentro de tu cabeza, que ahora mismo está en Colombia, ¿verdad? Y mi cerebro está dentro de mi cabeza, que ahora estoy donde estoy, y por lo tanto se puede ubicar en el espacio-tiempo tu cerebro Sí, y el mío. Lo que no se puede ubicar en el espacio-tiempo porque son no locales, o sea, ese es el término técnico, ¿verdad? Es la mente y la exactamente. consciencia, ¿ok? Porque tanto la mente como la consciencia son no locales, o sea, no les puedes poner exactamente una localización en el espacio-tiempo. No son tangibles tampoco, ¿no, Exacto, Gonzalo? son tangibles, El no lo... cerebro sí. Claro, el cerebro lo puedes tocar, ver, es gris, tiene nódulos, lo que sea. La mente y la conciencia no la puedes efectivamente percibir por los sentidos físicos, ¿no? Entonces, fíjate que la única manera que sabemos que existen los pensamientos no es porque los toquemos, los veamos o los olamos, es porque experimentamos sus efectos. Es la única razón por la que sabemos que existen, ¿no? Entonces, esto hay que aclararlo, ¿verdad? Porque hay alguna confusión. Fíjate que en una de nuestras primeras charlas, cuando hablábamos del cambio de paradigma, ¿no? De contexto mental sobre la realidad, pues decíamos, ¿verdad? O sea, que la mente y la conciencia son más significativos evolutivamente y el cerebro es más básico. Claro que si lo básico es el anclaje, ¿verdad? Por lo tanto, si yo no tengo cerebro, ya no puedo captar, ¿verdad? Ni la mente ni la conciencia. Conciencia. Entonces, decíamos en esa primera charla del cambio de paradigma y de contexto, esto, ¿no? Que la causación es descendente, no es ascendente, ¿verdad? Ese es el cambio de visión sobre la realidad. Entonces, antes pensábamos que el cerebro producía mente o consciencia, ¿verdad? Y ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que el cerebro capta mente y consciencia, pero no lo produce. O sea, esto es un poco Ok. como, esto es claro, esto es un poco como cuando tú tienes un transistor de radio, el transistor de radio no produce los programas de radio. Los Sí, programas de radio están en el aire, ¿verdad? Son ondas que van por el aire y el transistor las capta, capta. ¿ves? Y las reproduce, pero no las produce, ¿ok? Los programas de radio pues se producen en los estudios de radio, luego se mandan por ondas, ¿verdad? Las que sean, y tienes que tener un transistor para poder bajarlos y escucharlos, pero no se producen, es como la televisión. Tú tienes una televisión en tu casa, pero tu televisión no produce los programas, los capta y los reproduce. No sé, pero no Claro. los produce, ¿ok? Eso lo hay que tener claro, ¿vale? Por lo tanto, mi cerebro y el tuyo puede captar, puede recibir muchos tipos de pensamientos distintos y niveles de conciencia distintos, ¿verdad? Pero no los produce el cerebro los capta, ¿verdad? A mayor nivel de conciencia se usan distintas zonas del cerebro, como demostró Hawking, ¿verdad?, para captar distintas realidades, pero en todo caso no las produce el cerebro, las capta. Claro que hay cerebros que pueden captar más cosas que otras, igual que hay transistores de radio que pueden captar onda corta, onda media, onda larga, y o un transistor de radio más simple y más normal, pues solo te capta onda media o lo que sea, ¿no? Claro. Claro.
Y la televisión lo mismo, o sea, hay televisiones que captan más frecuencias que otras, no sé si me explico, pero al final la televisión no produce el programa. Claro que si le pego un martillazo a la televisión, ya no puedo ver el programa, por mucho que el programa exista, ¿ves? Pues con el cerebro pasa lo mismo. Si tú me das un martillazo en el cerebro, yo ya no podré razonar, no podré captar conciencia, no podré tener una experiencia mística, porque claro, el anclaje que el cerebro me lo has estropeado con el martillazo, ¿vale? Pero el cerebro es lo más básico, ¿vale? Y no produce ni pensamientos ni conciencia, los capta y los reproduce. ¿Cuál es la confusión de todo esto? Bueno, como tú sabes, se han hecho ya muchos experimentos donde se ve que cuando unos monjes budistas, o da igual, o cristianos, o lo que sea, meditan, contemplan, bueno, pues se activan unas zonas del cerebro distintas a cuando estás pensando normalmente en una partida de ajedrez o en un problema de un negocio, que se activan otras zonas con otro tipo de ondas, ¿verdad? Ya no son ondas teta, sino que son ondas beta. O sea, ¿vale? O sea, está claro y demostrado que cuando estás teniendo una experiencia espiritual, hay zonas distintas del cerebro que se activan. Pero eso no quiere decir que esa activación produzca la experiencia espiritual. Quiere decir que para tener la experiencia espiritual tienes que activar esas zonas. Oye, yo no soy un ingeniero de telecomunicaciones, pero supongo que eso pasa también en las televisiones y en los computadores, que según el programa, según lo que estés viendo, según estás buscando una página en internet o haciendo un documento Word, bueno, pues serán otros circuitos del ordenador, ¿verdad?, los que actúen, ¿verdad?, o otras partes de la memoria del ordenador. Pero eso no quiere decir que el ordenador produzca ¿sabes? El tema, ¿no? Quiere decir que lo capta y lo reproduce, ¿ves? Entonces yo puedo captar pensamientos, mi cerebro puede captar pensamientos y luego puede reproducirlos. Lo que no puede es producir los pensamientos van por el aire, digo, tal cual. Eso lo tenemos que entender, porque si no, estamos equivocados en la causación, ¿verdad? Gonzalo, explíquenos un poquito más eso, porque es supremamente interesante. Sí, El cerebro capta el pensamiento. claro, ¿Y ese claro. pensamiento de dónde viene? Bueno, vamos a ver, de otras dimensiones del universo, de verdad, o sea, literalmente, ¿verdad? La tercera dimensión donde nosotros vivimos, ¿verdad?, es la dimensión física, ¿vale? Y por eso decimos, estamos en la tercera dimensión. Sí, sí, tu cuerpo está en la tercera dimensión. Pero los pensamientos están en la dimensión cuarta, quinta, sexta, séptima. Claro, hay pensamientos negativos, que todos los hemos experimentado Sí. una vez, son pensamientos de más lenta vibración y por eso tienen un subproducto interno de una sensación desagradable. No sé si me explico, ¿no? Cuando pensamos en términos de odio, de venganza, de separatividad, de desprecio, no nos sentimos bien, porque claro, como son pensamientos pesados, o sea, de lenta vibración, pues tienen un subproducto que es un estado interno desagradable. Luego tenemos pensamientos que yo llamaría prácticos, ¿no? Por ejemplo, si te pones hoy una camisa blanca o azul para hacer este programa, pues eso no te pone ni muy contento ni muy triste, simplemente es un pensamiento práctico, Sí. ¿no? Son pensamientos de quinta dimensión. Y luego están los pensamientos de sexta a novena dimensión, ¿verdad?, que son pensamientos ya más relacionados, más alineados con el amor, ¿no? Oye, pensamientos de generosidad, de amor, de servicio, de lo que sea. Cuando estamos pensando de esa forma, nos encontramos mucho mejor. Por ejemplo, cuando hemos hecho algo que teníamos que hacer y ya lo hemos completado, ha salido bien, pues tienes una sensación de, ¿no?, de encontrarte bien, has cumplido tu deber, sabes, has hecho lo que tenías que hacer. Ok. Entonces, los pensamientos están entre la cuarta y la novena dimensión del universo. Claro que siempre que hablamos de dimensiones estamos siempre en lo mismo. Esto es 1 metro, son 100 centímetros, son 1000 milímetros, ¿no? O sea, cuando digo de la cuarta a la novena es una manera de clasificar que otro puede clasificar de otra forma, ¿no? Pero está claro que los pensamientos existen en unas dimensiones más altas que la dimensión física.
Cuando digo más altas, me refiero a de más rápida vibración. Por eso no las puedes coger, ¿no? Y la consciencia existe desde, o sea, va desde la 10ª dimensión para arriba, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Hacia la 40, hasta la 40, en un universo de 40 dimensiones. Pero vamos, que si decimos que son 30, pues también vale, ¿no? Porque cómo divides una dimensión de otra, pues llega a ser arbitrario en un momento determinado, ¿no? Pero cuando tú me preguntas dónde están los pensamientos, pues están en dimensiones superiores a la física. Y desde ahí los bajamos, los captamos, ¿no? Claro, Sí, eso es lo que lo conversábamos los dos hace un tiempo atrás, Gonzalo. Los pensamientos como esas ideas que llegan a la mente a claro, veces de uno que uno dice, es que se me ocurrió. Yo hace un buen rato y hace buen tiempo en mi vida que ya no digo eso. No, es que se me ocurrió, no, eso ya es eso es muy egoísta y muy, muy egocéntrico de parte de uno, decir claro, que se me ocurrió. Sí creo que hay una conexión, que en la medida en que nosotros vamos conectándonos con esa fuente, claro, elevando nuestro nivel de conciencia, y ahí es donde empiezo a comprender más cosas de lo que usted está explicando, el cerebro empieza a captar, cuando claro, nosotros empezamos a, por de alguna manera decirlo, purificar ese canal de conexión, claro, la capacidad de captación se va aumentando y nosotros claro, podemos empezar a recibir información o canalización o mensajes o pensamientos que creemos que son de nosotros, pero que están simplemente claro. llegando porque yo lo puedo permitir a través de esa purificación de ese canal. Exacto, exacto, muy bien explicado. Fíjate que esto lo han explicado todos los investigadores del nivel de conciencia, como cuando una persona va subiendo su nivel de conciencia, ¿verdad? De alguna manera lo que está haciendo es aumentar su vibración y eso le permite conectarse con otros pensamientos de mayor vibración. Cuando hablábamos de la gestión del pensamiento en una charla anterior, decíamos que los seres humanos teníamos como tres tipos de pensamientos, ¿no? Un tipo de pensamiento es el pensamiento que nosotros libremente iniciamos, ¿no? Por ejemplo, pues yo a las 5 menos 5, lo que sea, he dicho, ya me toca conectarme con Cristian, ¿no? Y entonces he ido al ordenador, lo he encendido, me he conectado al estudio. Eso es un pensamiento que yo he originado. Pero los pensamientos que nosotros originamos, ¿verdad? Pues suelen ser pensamientos de ese tipo prácticos, ¿no? Bien. Luego tenemos pensamientos que captamos cuando estamos distraídos. ¿Cuántas veces has ido tú conduciendo un coche, estabas un poco distraído y Sí, de repente han empezado a llegar pensamientos, los que sean? Esos pensamientos que empiezan a llegar a la mente, que la mente va captando, cada uno los capta según su nivel de conciencia. Es decir, si Pablo Escobar se distrae, pues le vendrán pensamientos a la mente de cómo matar al cómplice o al competidor o lo que sea. Y a Teresa Calcuta, pues cómo amar al, no sé, al enfermo, ¿no? Pero son captados. Y luego hay un tercer tipo de pensamientos que yo llamo plantados. Claro, nosotros tenemos que vivir nuestro destino como almas y los que rigen o nos ayudan en eso, ¿no? Los seres de luz o lo llaman los seres no físicos, pues claro, les es más fácil plantar un pensamiento en tu mente, porque solo tienen que bajar hasta la quinta dimensión, que bajar hasta la tercera, presentarte físicamente y decirte, oye, Cristian, que tienes que hacer esto. No sé si me explico, ¿no? Entonces, eh, esos son los tres tipos de pensamientos que tenemos. Por lo tanto, está claro que la mente los capta. Y me parece muy bien lo que tú has dicho, que es un poco egocéntrico, de se me ha ocurrido. Bueno, vamos a ver, sí, a veces se te ocurren cosas, pero generalmente eso cuando yo digo se me ha ocurrido, a lo mejor teníamos que decir me han inducido o me ha eso, llegado o eso he es, captado, no sé si me explico, ¿no? Pero más eso es. me ha ocurrido, porque Sí, normalmente, claro, lo que se nos ocurre a nosotros pues son pensamientos prácticos, ¿no? De eso, pues me conecto al ordenador a la hora indicada, o oye, me tengo que duchar porque he terminado un deporte, y, o lo que sea, ¿no? Ahora, la intuición, ¿verdad? O sea, es transmental y por lo tanto decir se me ha ocurrido, es como decimos, estoy en la ducha, ¡pum!, me ha venido un pensamiento, ¿no? Y decimos, se me ha ocurrido, ¿no? Bueno, lo he captado o me lo han lo plantado, me ha captado. ocurrido, ¿no? ¿Eh? Totalmente de Gonzalo, acuerdo. una pregunta que nos hacen aquí en la Sí, comunidad y que es bien interesante es, ¿qué tenemos que hacer sí.
¿Cuál es el proceso que nosotros deberíamos tener para ir limpiando ese canal, para ser receptores de toda esa cantidad maravillosa de información que hace que podría hacer de nuestra vida algo cada vez mucho mejor? La Claro, meditación funciona, la oración, sí. esto que lo tenía en la mano precisamente para traerlo de referencia en la conversación de los dos, Ah, sí, eso es una yapamala. sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, Y sí, sí, antes de iniciar hoy estaba haciendo aquí mi yapamala, sí. que esto pues es de la cultura oriental, Sí, es hindú, ¿no? sí. Es hindú, Se llama mala, mala, sin más. Eso es un sí, mala para los una hindúes. mala, Sí, sí, y se hace simplemente con un mantra y sí, genera un nivel de vibración. sí, ¿Qué sí, sí. cosas podemos hacer? ¿Qué cosas ha hecho Gonzalo en su vida para ir como afinando ese canal y Sí, pudiendo identificar? Porque aquí ya ahora viene otro proceso interesante, que es claro. la identificación y el reconocimiento cuando esa conexión está llegando. Pues mira, vamos a ver, en esto, como siempre, yo recomiendo 2 cosas, ¿no? La primera cosa es, tenemos que aumentar nuestra paz interior, porque nuestra paz interior es lo único que aumenta nuestra vibración, ¿ves? Entonces, por lo tanto, si queremos conectar con esas cosas, ¿no? que te preguntan por el chat, con esas ideas de más alta, ¿no? Espiritualidad y más alta nivel de conciencia, tenemos que aumentar nuestra vibración, o sea, tenemos para poder conectar, o sea, tenemos que quitarnos la sombrilla que nos evita que nos llegue el sol cuando estamos al sol. ¿Cuál es la sombrilla? Pues ese incesante conflicto interior de emociones, sentimientos, pensamientos negativos que tenemos siempre en la cabeza dando vueltas, eso nos baja la vibración y nos impide conectar, ¿verdad? O sea, la primera medida es reducir el sufrimiento, o sea, aumentar el nivel de paz interior. Hemos dicho muchas veces ya en este canal, pero no es malo repetirlo, que la enseñanza central, tanto del cristianismo como del budismo, ¿no? Que son dos de las tradiciones espirituales pues, más conocidas, ¿no? Es esa misma, ¿no? Es cuando el Evangelio nos dice, no todos los que dicen Señor, Señor, o sea, no todos los que oran y meditan encontrarán el reino. Encontrar el reino es la iluminación, o sea, esa conexión de la que habla la pregunta, ¿no? Dices, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre. La enseñanza central del budismo es la misma. Buda nos dice, el problema del ser humano es el sufrimiento, la raíz del sufrimiento es el deseo egoico. Sí. Yo quiero que las cosas sean de una manera, pero cuando el universo va a querer que sean de otras, porque esta es una escuela de almas y nos va a pasar lo que nos tenga que pasar para crecer, ¿no? Pues como primera medida, yo diría que el camino más rápido para encontrar esa conexión de la que nos preguntan es aumentar nuestra paz interior a través de aumentar nuestra comprensión espiritual que nos lleve a aceptar la realidad, a aceptar lo que ocurra, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Entonces, en cuanto ya dejamos de resistir lo que ocurre y comprendemos que lo que ocurre es lo mejor para todas las almas, pues entonces aumentamos nuestra paz y aumenta inmediatamente esa conexión, porque la paz interior es precisamente la puerta de entrada de las facultades superiores de la conciencia, ¿no? Como segunda medida, el orar y el meditar también nos va a ayudar, ¿verdad? Por eso, en todas las tradiciones espirituales, pues está incluida la oración y la meditación. Yo distingo entre oración y meditación, porque para mí, esto es un tema que puede ser semántico, ¿no? Y cada uno puede entenderlo de una manera, pero para dejarlo claro, para mí la oración es cuando tú estás hablando a Dios, ¿vale? Sí. Y puedes estar rezando el Padre Nuestro, o tú que de ahí tenías un mala, puedes estar recitando mantras y vas pasando de bola en bola. Eso es muy parecido al rosario, ¿no? Sí, que también Cristiano, lo tengo acá. ahí lo Ah, tienes ahí, claro, bueno, al sí, rosario cristiano. Es un poco la misma idea, ¿no? Yo solo llamo oración mental, ¿verdad? Y tú te estás intentando conectar, ¿verdad? Con Dios o con las dimensiones superiores del universo a través de repetir en tu mente pues, un mantra, una ejaculatoria en términos cristianos, o un rosario, o el Padre Nuestro, que es la oración verbal o mental que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Pero también es verdad que al mismo tiempo que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, también nos dice en el Evangelio, cuando vayáis a orar,
encerraros en una habitación, tú solo, donde estés tú solo con tu Padre Dios, y ahí, a través de la meditación, el ejercicio es distinto, ¿verdad?, que la oración mental. A través de la meditación lo que intentamos es aprender a parar la mente. ¿Para qué? Para Sí, que, claro, para disponernos a que nos llegue una información. Otra vez más, el cerebro no produce, simplemente capta. Pero para que podamos captar la información de más alto nivel, de alguna manera tenemos que aprender a parar la mente, para que la mente no haga de interferencia, ¿verdad?, entre el cerebro y la conciencia. Entonces, cuando tenemos una experiencia mística o una experiencia de iluminación, es porque estamos directamente conectando con la conciencia sin pasar por la mente. Porque la mente es mental, claro, y la conciencia es transmental o metamental o, ¿sabes?, o supramental. Pero la conciencia ya no usa la mente para, ¿me entiendes?, para su cometido, ¿no? Por lo tanto, la meditación o la contemplación, que son dos maneras de llamar lo mismo, es ese ejercicio en el que nosotros nos ejercitamos a parar la mente. Es el segundo tipo de oración que nos enseña Jesús en el Evangelio, que en varias veces, porque en una ocasión dice eso de enciérrate en una habitación, tú solo, tranquilo, con Dios. Pero también el Evangelio muchas veces nos dice, y Jesús se retiraba al desierto a meditar, ¿no?, a orar o a contemplar, ¿no? O los famosos 40 días en el desierto, ¿no?, de meditación y tal. Pues por lo tanto, mi consejo es, lo que nos va a facilitar conectarnos, ¿no?, con esas cualidades superiores de la conciencia es que aprendamos, por un lado, a aceptar la realidad para tener más paz interior. Para eso tenemos que comprender que esto es una escuela de almas, que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, que todo va dirigido a esa pedagogía, y eso nos permite aceptar la realidad, ¿no? Esa paz interior que conseguimos cuando aceptamos la realidad nos conecta directamente, ¿verdad?, con otro tipo de realidades. Y luego está el tema de la meditación o contemplación, que es un ejercicio de parar la mente para que nos pueda llegar. Una vez más, nosotros no vamos a producir, ¿eh?, sí, la claro, experiencia mística, Gonzalo. la vamos a facilitar. Sí, por eso lo que usted decía me gustó mucho. O sea, la oración es Dios me escucha a mí, yo estoy llorando. La meditación es pongo mi mente en silencio y yo escucho a Dios. Exacto. Ahora estoy generando esa conexión producto de que logro que mi mente se silencie. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no haga de interferencia. Claro, Claro, claro. que es lo que sucede todo el día, todo el tiempo. Por eso esos espacios son tan importantes. Claro. Oye, si tú estás conduciendo y hablando por teléfono con alguien al mismo tiempo que, pues ahí no vas a tener una experiencia mística, porque ahí la mente está activa y por lo tanto te está interfiriendo, ¿no? Ahora, si tú ya llegas a casa después de conducir, después de haber hablado con quien sea y dices, bueno, pues ahora voy a meditar, pues voy a sentar, ahí donde puede ocurrir, ¿verdad? Cuando consigues parar la mente, que te llegue la información o la conexión, ¿verdad?, directa con la conciencia, que es lo que llamaríamos pues una experiencia mística o una experiencia de iluminación, ¿verdad? Y eso es así. Y yo, fíjate, en este sentido, claro que hay muchas técnicas de meditación, Sí, ¿verdad? Yo muchas. he practicado varias, ¿no? A mí una que me ha dado un buen resultado, pero claro, eso aquí sí que no, por favor, que no me hagan caso. Yo creo que cada persona tiene que usar, claro, lo que mejor le vaya a cada persona, ¿no? Y cada uno somos distintos y cada uno, pero a mí en concreto, la técnica de meditación que más me ha producido resultado, yo creo, es una técnica en la que yo pongo mi atención en algo. Me da igual que sea un vaso de agua, una vela, Ok, un frasco que tengo ahí delante, lo que sea, más que nada para que la mente se enfoque en una cosa y no esté por ahí dando vueltas, ¿no? sí, Una vez que tienes la mente enfocada en algo, entonces el ejercicio es intentar que no aparezcan pensamientos en la mente, que no aparezcan pensamientos, ¿verdad? Al principio es imposible, porque siempre aparece un pensamiento. Ok, sí, bueno, pues no te preocupes.
cuando aparezca un pensamiento, tú simplemente no te detengas en él, no lo anides, o sea, deja que pase, ¿vale? Y poco a poco, ese espacio, ¿verdad?, en el que un pensamiento ya se ha ido y el otro no ha surgido todavía, se va haciendo cada vez más grande con la práctica, ¿no? Y entonces, pues luego puedes, con la práctica, puedes llegar a estar en una situación en la que durante bastantes minutos no te aparezca un pensamiento. Y entonces tú estás situado en lo que se llama la mente profunda, ¿verdad? Y ahí es donde puede llegar la información, porque vas a descubrir que en la mente profunda la mente está muy calmada. Esto, un buen ejemplo es el océano, ¿no? Imagínate que hay un huracán, ¿verdad? Y claro, vas a tener olas de 15 metros, lo que sea, pero en la superficie. Si bajas 1 kilómetro abajo, da igual que haya un huracán arriba o no, que a 1000 metros de profundidad el mar está en calma siempre. No sé si me explico, ¿no? Claro. Claro, haya viento, no haya Gonzalo, viento. Sí. explíquenos un poquito más la forma como usted medita, porque la verdad no lo había. Yo hago meditación trascendental, bueno, hago varias técnicas y meditación trascendental es la misma que usted nos está hablando con un mantra, pero con los ojos cerrados. La suya es con los ojos abiertos. Sí, bueno, que estén abiertos o cerrados para mí es menos importante. La diferencia entre lo que yo digo que a mí me ha funcionado Sí, y lo que tú estás explicando es que la meditación trascendental, claro, de alguna manera tú estás repitiendo un mantra, ¿vale? Entonces, sí, al repetir el mantra, la mente está activa, ¿verdad? Porque, claro, tú estás repitiendo un mantra y eso mantiene a la mente un poco activa, porque si no, no repites el mantra, se te va de la sí, cabeza, claro, ¿me explico? Entonces, insisto, hijo, porque esto, Cristian, a ti te puede funcionar mejor esa o no, esto es muy personal y no hay ninguna regla que, en mi opinión, valga para todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo cuando intento meditar, lo que intento es que la mente no esté activa. Mira, claro. el otro día estaba hablando yo con una persona que es católico, practicante, ¿no? Muy amigo mío, oye, y él me dice que él reza el rosario todos los días paseando, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, me parece fantástico, hijo, si eso a ti te funciona, es una gran devoción, es una oración muy positiva. Digo, pero ¿por qué no pruebas un día hacerlo sentado? Verás por qué. Porque si tú vas caminando, explicaba yo, digo, una parte de tu mente tiene que Está estar, alerta. claro, de no tropezarte, o sea, de estar Claro, mirando el suelo sacado, porque si no, claro, ¡pum!, te pegas con un bordillo, ¿no? claro. Claro. Sí, Mientras que si estás sentado rezando el rosario, pues por lo menos ahí la mente no tiene por qué estar activa en ninguna otra cosa que no sea en la concentración de rezar el rosario, ¿no? Entonces, con la meditación yo propongo lo mismo, ¿no? Creo que lo que dicen los expertos, lo que mejor funciona es meditar sentado, o sea, no tumbado, sino sentado, con la sentado, sí. espalda erguida, en una posición cómoda, de manera que puedes hacerlo con los ojos cerrados o abiertos. A mí me gusta hacerlo con los ojos cerrados, pero bueno, otra persona puede preferir hacerlo con los ojos abiertos. No quiero en esto Sí, pontificar, es ¿no? que con los ojos abiertos es más complejo. Es Por más por complejo porque estás recibiendo claro, más está input. más expuesto a las distracciones. Meditando con los ojos abiertos, veo un pájaro volar por ahí o veo, ¿sabes? Claro, Exacto. Mientras con los ojos cerrados, lo que vas a ver son lo que se llaman fosgenes, ¿vale? Que son estas lucecitas que cuando cierras los ojos y te pones a sí, meditar aparecen. Y entonces, eh, incluso voy a decir una tontería, ¿no? Pero no me gusta decir tonterías, y menos en tu programa, ¿no? Pero voy a decir una tontería, que quede claro que puede ser una tontería, ¿no? Pero si quieres captar la presencia, por ejemplo, de los ángeles o el ángel de la guardia, sí, tú verás, y esto lo dicen varios meditadores, y lo dice Smedley también y otros maestros espirituales, tú cierras los ojos, para la mente y a la derecha de cada ojo, ¿verdad? En este extremo de cada ojo, los extremos exteriores de cada ojo, tú vas a ver como tres lucecitas de color azul o rosado o tal, y esos son los ángeles, ¿no? A lo mejor tienes que estar un poquito más de tiempo, ¿no? O sea, sí, meditando ya con tal, pero la próxima vez que medites, pruébalo a ver si te ocurre, ¿no? Que son tres puntitos de luz.
y ten en cuenta que un ángel es un puntito de luz, no es un ser con alas, no, no es un puntito de luz. ¿Por qué? Porque cuanto más alta es la vibración, menos espacio hace falta para cerrar un ciclo y más pequeños son los seres, ¿no? Esto es como nos lo dice el Evangelio, dice el reino de Dios como un grano de mostaza. ¿Te acuerdas? ¿Por qué un grano de mostaza? Porque la semilla de mostaza o el grano de mostaza es la más pequeña de todas, ¿no? Y usaba ese ejemplo el Evangelio para darte cuenta de eso, ¿no? Por eso dice, el reino de Dios está dentro de ti, no está fuera de ti. Es decir, lo más grande en extensión siempre es el mundo físico, porque como la energía vibra más lento, necesita más espacio para cerrar un ciclo, ¿no? Mientras que cuando la energía está vibrando a 50.000 hercios por segundo, necesita muy poquito espacio, ¿no? Para cerrar un ciclo, ¿no? Por eso, Sí. fíjate que incluso en física, cuando nos hablan del Big Bang, nos dicen, no, no, es que salió todo de un puntito pequeñísimo, que lo llaman singularidad. Pero claro, es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, pero contiene tanto, tanto, tanto dentro, ¿verdad? Porque claro, es muy rápida la vibración de la energía y ¡bum! Estalla. Entonces, bueno, esa es mi idea, ¿no? Si yo puestos a meditar, mi consejo es sentado, con los ojos cerrados, y lo que intentas es que no haya pensamientos en tu mente. No sé, como que el espacio es entre que el último ha pasado y el siguiente no ha surgido, lo podamos hacer cada vez más largo. Y ahí entramos en lo que se llama la mente profunda. Y ahí es donde nos puede llegar información de más alto Gonzalo, espiritual. hace un buen tiempo atrás yo grabé, todavía lo tengo aquí grabado, un especial que se hizo de investigación precisamente sobre meditación, Sí, con profesores de Harvard, de muchas partes del mundo, personas especializadas, y llegaron al Himalaya sí, con maestros de años y años y años de la práctica de la meditación, sí, en un frío impresionante, mojaban sí, las cobijas sí, 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 con agua lógicamente helada, sí, se sí, las colocaban sí, y sí, empezaban en círculo a meditar. sí, Una hora después, Gonzalo, eso estaba completamente seco, claro, porque ellos a través de la meditación elevaban la claro, temperatura corporal, claro, o sea, claro. demostrando lo que es, pues, tantas potencialidades que todos tenemos cuando sabemos conectarnos con esa parte interna nuestra. Pero eso tiene una explicación, eso no es milagroso ni es extraño, eso tiene una No, explicación física, que te la voy a ofrecer, si me sí, permites. Vamos, por favor. claro, con la física en la mano se puede entender. Vamos a ver. Nosotros, tú y yo y todas las personas que nos estén ahora escuchando, somos seres de luz, es decir, somos seres de energía y como tal emitimos calor. Prueba de ello es que si en esta habitación en la que yo estoy ahora mismo, ¿no? Estoy yo solo. Si en esta habitación entran 100 personas más, en poco tiempo va a elevarse la temperatura de Sí, la habitación porque, claro, emitimos calor. Si tú y yo nos perdemos en el Ártico, ¿no? Pues claro, tenemos que abrazarnos por la noche para darnos calor y no morirnos congelados. Entonces, cuando estos meditadores profesionales, y meditadores ya entrenados, ¿no? Empiezan a meditar, lo que pasa es que les sube mucho la temperatura del cuerpo. Esto está muy descrito en las experiencias místicas y yo lo he vivido, puedo dar testimonio de ello, ¿no? Tienes además dos tipos de sensaciones. Una sensación, por un lado, es que en toda esta zona del pecho empiezas a sentir mucho calor, o sea, como caliente, ¿no? Como si estuviera un poco quemando, ¿no? Eh, y también a veces sientes calambres, como por los brazos, por las piernas, calambritos, ¿no? Porque estás subiendo tu vibración y claro, la energía cuanto más vibra, más calor produce. Eso es un tema físico, ¿no? O sea, eso es inevitable, ¿no? Por lo tanto, es un tema de la física, ¿no? O sea, entonces, estos hombres expertos, claro, cuando se ponen a meditar, elevan la temperatura de su cuerpo. Esto lo han explicado muchos místicos, ¿no? Dice, oye, un momento que es que me voy a morir, o sea, que es que me están dando calambres, que estoy elevando el calor en el cuerpo, ¿no? Claro. Por eso, claro, por eso los cuerpos físicos
no pueden ir a esas dimensiones más altas donde van las almas después de la muerte, ¿no? Porque ahí se desintegrarían físicamente los cuerpos físicos por el calor que hay, ¿no? O sea, porque, claro, lo que pasa es que el alma no experimenta calor porque ya tiene una vibración equivalente, ¿no? Pero si te llevaras un cuerpo físico allá arriba, a esa luz que pasa después del cuerpo físico, se quemaría inmediatamente, ¿no? O sea que eso es evidente, ¿no? Eso es Sí, así. Gonzalo, hace unos días atrás veía y empecé a indagar cuando se hablaban personas que son pues muy serias en su aportación y hablaban de cómo la frecuencia del planeta Tierra ha venido aumentando, Claro, claro, claro. que ha venido aumentando, o sea, la frecuencia Schumann. Sí, sí, claro, claro. Eso Y, se eh, y actualmente el nivel de frecuencia claro. es más alto de lo que históricamente ha sido o que se ha medido. Claro, de lo que era hace 2000 años. Pero, claro, y por eso ha aumentado el nivel de conciencia de la humanidad. Casi se ha duplicado el nivel de conciencia de la humanidad en los últimos 2000 años. Por mucho que a nosotros nos parezca que todo es un desastre todavía, que Sí, no es posible que haya asesinatos y crímenes y tal, sí, claro, hay algunos individuos que todavía están en un nivel bajo, ¿no? Pero por lo general, el nivel de conciencia de la humanidad, yo diría, por ejemplo, de la época de los romanos, ¿no? De hace 2000 años o de Jesucristo hasta hoy, dicen los expertos que se ha duplicado. Claro, ya no tenemos esclavitud, ¿cierto? Ya sí, las mujeres votan, ¿no? sí. Ya los domingos tú ves a unos tíos pegando una pelota al balón en un campo de fútbol, pero no ves a gladiadores cortándose el cuello, ¿no? Literalmente. ¿No? No ves leones comiéndose a los disidentes. ¿Verdad? Claro, eso no se practica ya hoy, ¿no? Hoy hablamos de derechos humanos, ¿no? Y se respetan, al menos en unas partes del mundo, los derechos humanos, ¿no? Algunos sistemas de gobierno, muchos de ellos hoy ya son democráticos, no son dictaduras como hace 2000 años, ¿no? Entonces, sí va aumentando el nivel de conciencia de la humanidad y, por lo tanto, del planeta, porque el planeta es la escuela de almas, ¿no? Y entonces, yo creo que en un momento futuro, no sé cuándo, porque esto no lo puede saber nadie, yo creo, ¿no? Pero en un momento futuro, el planeta Tierra ya no impartirá bachillerato, impartirá universidad, ¿verdad? Sí, Claro, y los almas o los alumnos que estén en bachillerato, pues tendrán que cursar esos cursos en otro sitio, que sea de menos vibración que este, ¿no? Los planetas también sí, van evolucionando, ¿no? Hay quien dice, como sabes, que los planetas de alguna manera también son seres vivos y también claro. evolucionan, ¿no? Claro. Entonces, pues esa es la explicación, ¿no? Pues Gonzalo, lo que usted acaba de decir es lo que se ha venido entendiendo. Precisamente en este momento, ese nivel de frecuencia del planeta está, como usted lo acaba de explicar maravillosamente, anunciando que hay o un nivel superior al cual nosotros podemos seguir caminando Sí, o nos van a cambiar de escuela, porque claro, definitivamente en esta ya no ¿no? Claro, tomamos lo que nos correspondía. claro. En esta llegas hasta el final del bachillerato, por así decirlo, ¿no? Por Sí, decirlo de alguna manera. La universidad se hace en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, hay planetas donde ahora mismo están cursando cursos más avanzados que los nuestros. Por ejemplo, pues las civilizaciones más avanzadas en conciencia y en tecnología, ¿no? Que existen en el universo, pues están donde tienen que estar. O sea, por ejemplo, a lo mejor pues un Gandhi, una Teresa de Calcuta, pues ya su siguiente experiencia de crecimiento ya es allí, ya no aquí, porque aquí ya han terminado el bachillerato. No sé si me explico. sí, Entonces, fíjate que hay quien especula, y a mí me parece lógico, o sea, no me parece una locura, que por el color del planeta se puede saber el tipo de curso que dicta. Porque claro, si tú coges el arco iris, por ejemplo, ¿no? Tú ves que la luz tiene 7 frecuencias distintas, que va del rojo al violeta, ¿no? Y con otros colores por medio. Entonces, los planetas rojos, pues son los más básicos, ¿no? Los donde hay más salvajismo, ¿no? O sea, no sé. Y los planetas violetas, pues son los más altos. Y los azules, como este, ¿no? Bueno, pues están un poco más bajo, ¿no? Entonces, bueno, he oído decir eso y tiene una cierta lógica porque claro, la vibración hace que los colores cambien, ¿no? Porque claro, ¿qué diferencia entre el color morado, ¿sabe? El violeta y el rojo? Pues la vibración de la luz.
Si vibra más rápido, la ves violeta, y si vibra más pequeño, más lento, la ves Más roja. denso. Y por el camino, pues hay distintos colores que son distintas vibraciones de la luz, ¿no? Entonces, hay quien dice que el color del planeta ya te está diciendo qué tipo de escuela dicta, ¿no? Si universitaria, bachillerato, párvulos. O sea, no sé, yo creo que, por ejemplo, los dinosaurios pues tienen que estar en otro sitio del universo, aunque ya no estén aquí, porque la información no se pierde, ¿no? Y por lo tanto los diseños de Dios son permanentes, en mi opinión y opinión de los científicos. Y por lo tanto, ahora, no me imagino a los dinosaurios viviendo en un planeta de color violeta, porque eso no, o sea, a lo mejor es más rojizo, ¿no? Tipo Marte o más, no sé, no sé, ¿no? O más de otro color, pero vamos, eso dicen algunos expertos. Yo no sé, vamos, creo que es verdad, pero no lo puedo asegurar como puedo asegurar otras cosas, ¿no? Una de las tantas cosas que nos gusta de Gonzalo es esa combinación de ciencia y espiritualidad. Y Claro, ahí el cerebro otra vez entra a jugar un papel importante, ¿no? claro, De donde mismo se origina la investigación, el estudio, la ciencia, también está ese descubrimiento de esa conexión, o sea, todo, o de ese receptor que nosotros lo podemos colocar en funcionamiento. claro. Es que fíjate, la realidad es una. Una Eso, sola, sí. eso sí te lo puedo asegurar. La realidad es una, ¿verdad? Entonces, nosotros captamos cada vez más de la realidad, cada vez más profundidades de la realidad. O sea, tú y yo captamos más que un perro y un perro más que un cocodrilo. No sé si me explico, ¿no? De- entonces, según vamos subiendo, ¿no? De nivel de conciencia, pues vamos captando más partes, más profundidades, digamos, de la realidad, ¿no? Y por otra parte, tenemos que comprender que la espiritualidad y la ciencia deben ir de la mano. O sea, si es buena ciencia y buena espiritualidad, deberían complementarse, porque tanto la ciencia como la espiritualidad están intentando investigar la misma realidad. Lo que pasa es que la ciencia lo hace de abajo arriba y la espiritualidad de arriba a abajo. O sea, son como dos puntos de vista o dos puntos de partida distintos, pero para investigar la misma realidad. Por lo tanto, yo creo que para el ser humano que vaya avanzando la ciencia, pues es importantísimo, porque claro, podemos entender ya más racionalmente la espiritualidad. Por ejemplo, si la ciencia me demuestra que el ser humano o el universo es multidimensional, pues eso a mí me ayuda más a entender la espiritualidad que si eso no lo sé. ¿Me explico? Entonces, por otra parte, la espiritualidad me ha dicho muchas cosas acerca de la realidad que la ciencia está descubriendo ahora. Fíjate Sí, que la ciencia le está dando la razón totalmente a todo lo que se había dicho en los Vedas y los Vedantas y en la filosofía perenne de la humanidad sobre la composición de la realidad. Vamos, tan es así que los padres de la física cuántica, los premios Nobel, ¿no? De los, por ejemplo, Schrödinger dice, me voy a los Vedas y a los Vedantas para hacerme preguntas de la física. Heisenberg, la física cuántica no le resultará extraña a los que hayan leído los Vedas y los Vedantas, ¿no? Yo qué sé, Planck, he estudiado la materia toda mi vida, os puedo asegurar que no existe la materia. Toda la materia son partículas que entran en vibración por un campo primordial que lo produce y eso tiene una inteligencia y a eso le podemos llamar Dios, dice Planck, ¿no? O sea, pero todos los grandes físicos, ¿no? A partir de la irrupción de la física cuántica, de alguna manera han aumentado su espiritualidad para poder entenderla, ¿no? claro. Y por otro lado, pues los místicos siempre han dicho, oye, la realidad física es ilusoria, ahora la ciencia nos dice que es holográfica, pero lo mismo, la misma idea, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia y la espiritualidad deben de ir de la mano. Creo que a cualquier buscador espiritual le va a ayudar comprender la ciencia moderna, porque le va a hacer más comprensible y más racional lo que sus experiencias, ¿no? Y cómo es el mundo espiritual. Por eso, ahora, otra cosa que sí advierto en este programa, y lo he advertido ya más de una vez, y en esto sí estoy más seguro y quizá me puedan hacer más caso, ¿no? Es que cuando la gente quiere crecer espiritualmente, rápidamente se va a la práctica espiritual, ¿no? A meditar, a contemplar, Sí, decir lo que sea, malas, mantras. Oye, insisto, todo
todo eso es buenísimo. O sea, no digo que no se haga. Lo que digo que eso solo te lleva más lento. Tienes que compaginar Sí, eso con la comprensión espiritual que te lleva completamente. a la realidad. Y entonces ya Completamente. vas en avión. No sé si me Sí. explico. Esa es la explicación por lo cual, lo que voy a decir luego con mucho respeto, pero pues es una forma de reflexión, Gonzalo. La persona que nunca falta a su misa o a su ceremonia en su iglesia y siempre puntualmente está, pero llega hasta ahí. Claro, No hay una comprensión espiritual, tiene una práctica espiritual, pero no la comprensión espiritual. claro. Y hay menos transformación personal cuando eso es así. Claro, Y además eso te lo digo yo por experiencia, porque me pasé la primera mitad de mi vida haciendo eso y me trajo buenos resultados. Hombre, claro, siempre es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no? Pero no te lleva tan rápido como si además aumentas tu comprensión espiritual. Mira, tradicionalmente, ya sabes tú que en Oriente siempre se ha dicho que hay dos caminos para llegar a la cima, ¿no? Uno es el camino de la devoción, que ellos llaman bhakti, si te suena la palabra, y otro es el camino del conocimiento o la comprensión, que ellos llaman jnana, Jhana, ¿no? Jnana. Pero claro, el camino de la devoción es más sabroso, porque involucra más los sentimientos, las emociones, pero es más inestable. Puedes pasar momentos buenos, momentos malos, ¿no? El camino de la comprensión es más arduo, más soso, menos sabroso, pero más estable, porque la comprensión espiritual te hace que no bajes de un determinado nivel de paz, ¿no? Entonces, mi propuesta es combinar ambos, claro, claro, porque así involucramos todas nuestras potencias. Entonces, el camino de la devoción, todos lo conocemos, pues ven el mala, los mantras, el ir a misa, depende cuál sea tu sí, cultura o tu religión, o rezar el rosario, o lo que sea. Ese es el de la devoción, ¿vale? El camino del conocimiento, de la comprensión, es el camino de comprender cómo está hecho el universo, comprender que esto es una escuela de almas, comprender que tú eres un alma, comprender que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios para la pedagogía de las almas. Entonces, cuando estás combinando ambos caminos, pues claro, es cuando más alta puedes mantener la vibración, porque el camino de la devoción te sube la vibración también, ¿verdad? Por tu intento de conexión, pero el camino de la comprensión hace que no baje. Explico que quede ahí arriba. Yo he tenido muchas experiencias, Cristian, ya sabes que yo además de conferencias y libros o lo que yo haga para intentar ayudar con estas cosas, también doy muchas sesiones individuales, ¿no? De gente que y te aseguro que me han venido a ver muchos meditadores profesionales de los que tú mencionas, porque claro, a veces si solo haces meditación, si solo haces devoción, luego te ocurre la vida, como te falta comprensión, pues puedes perder la paz. claro. Claro, ¿entiendes? Entonces, Sí, sí, claro, sí, Gonzalo, sí, tiene toda la razón. claro. Ahora, Claro, cuando estos profesionales de la meditación, pues les explico lo de la comprensión y tal, dicen, ¡ay, wow! ¡Qué claro, maravilla! Ahora sí que ya no voy a perder la paz nunca más. claro. Claro, porque ellos ya están acostumbrados a la Tiene autogestión, a la meditación. toda, Si viene la comprensión al lado, dicen, esto es la maravilla de los dos mundos, ¿no? Por eso vamos más rápido, ¿no? no, Eso, acá es maravilloso lo que está diciendo Gonzalo. sí, Maravilloso. Yo aquí lo estoy pensando y claro, es perfecto. no, no, claro, Porque claro, lo uno es una práctica hacia el silencio, hacia el encuentro, pero la comprensión espiritual, el día que nosotros entendemos que todo está perfecto y lo complementamos con un estado de tranquilidad de pensamiento, es pues el maravilloso. resultado es maravilloso. Más en cohete, Claro, pero por eso no debes hacer solo uno o solo lo claro, otro, los dos. ¿Me explico? Estos programas que tú estás haciendo en tu canal, ¿no? O estas entrevistas que tú y yo tenemos, pues van encaminadas de alguna manera a la a comprensión, sí. aumentar la comprensión, claro, ¿no? Explicar lo que es el ego, lo que no es, lo que es todo lo que hemos hablado en todos estos programas de tantas cosas, ¿no? Entonces, esta comprensión aumenta y, por ejemplo, una persona que haya escuchado pues, todos los programas nuestros, seguro que ha aumentado su paz de alguna Sí, manera, seguro, seguro. O sea, es imposible que no sea así, ¿no? Bueno, si eso lo complementa con su devoción, con su oración o con su meditación o con las dos cosas, pues todavía mejor.
No sé si me explico, ¿no? Pero la comprensión espiritual hay que aumentarla también, porque si no puedes perder la paz por mucho que vayas a misa todos los días. Vamos, de hecho, yo conozco personas que llevan 40 años yendo a misa todos los días, por poner un ejemplo, y luego llegan a casa y no hay quien viva con ellos. Claro. Claro, que la comprensión espiritual es necesaria al lado de la devoción o de la práctica espiritual. Sí, eso es lo que siempre a veces nosotros hemos visto. Bueno, y lo digo de forma muy respetuosa, pero pues llega a mi mente. Claro. Yo estudié en colegio franciscano, Gonzalo, y uno veía a algunos hermanos o los padres, personas maravillosas, pero que con sus actos era todo lo contrario a sus palabras, Claro, ¿sí? Porque tenían una práctica, pero no tenían la comprensión. claro, claro, No tienen la comprensión, seres maravillosos de los cuales yo vivo agradecido y cuando todavía quienes quedan los, los encuentro y me da mucha gratitud tenerlos, pero estamos precisamente en este tiempo de poder entender esa sumatoria que usted nos está diciendo, Gonzalo. Este tiempo, claro. este es un tiempo muy especial, yo lo siento muy especial, Sí, sí, siento que estamos viviendo un momento histórico, pues espiritualmente hablando para la humanidad claro. Es y es la que, sumatoria de toda esta información que está llegando. es que en esto la espiritualidad, pues como en todo cualquier otra cosa, pues hay ideas pues, menos buenas que otras, ¿no? Y, Sí, sí, por sí, ejemplo, yo siempre digo que para la espiritualidad verdadera tenemos como dos, esto también dicho con todo respeto, pues, enemigos, entre sí, comillas, lo de enemigos, porque enemigos no hay. Es decir, que tenemos dos obstáculos, ¿no? sí, Un obstáculo es el fundamentalismo religioso, sí, pero otro obstáculo es la espiritualidad barata, sí, esa que no busca trascender el ego, sino tener un ego más contento. sí, No sé si me explico, ¿no? sí, Entonces, yo creo que tenemos que ir, como siempre, por el camino de en medio, ¿no? Que dice claro, el cristianismo y el budismo, ¿no? El camino de en medio, ¿no? El camino de en medio es la espiritualidad seria, que es la espiritualidad que exige una trascendencia del ego. Y claro, para eso necesitas una comprensión espiritual, si no es imposible o muy difícil. sí, Imposible no hay nada en el universo, porque a San Pablo lo tiraron del caballo, no de lo que fuera, ¿no? Y no comprendía nada antes y después comprendió todo. O sea, claro, Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero por lo general, el proceso de las personas es un proceso en ascenso paulatino, ¿no? No se pasa del nivel 2 al 4 en 2 días. sí, No suele sí, ocurrir. Entonces, nosotros tenemos, salvo que Dios quiera tirarnos del caballo y entonces puede pasar cualquier cosa, pero si lo normal es que se nos exija tener ese doble, eh, ¿sabes? Ir aumentando nuestra comprensión espiritual para poder tener más paz y luego la oración y la meditación también nos eleva la energía y los dos combinados nos llevan a buen puerto, ¿no? Pero claro, si yo no comprendo que tengo que ser autorresponsable y no víctima, si no comprendo cómo gestionar el pensamiento, si no comprendo que todo lo que ocurre es perfecto, como tú has dicho, si no comprendo todas esas cosas, pues por mucho que rece rosarios y vaya a misa, luego se me pincha la rueda del coche o se muere un sí, ser querido o lo que sea y ya pierdo la paz. No sé si me... sí. Y eso es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo, precisamente por eso celebro yo tanto lo que yo siento que Dios, el universo, la vida nos ha permitido hacer. Y es poder contribuir con esto, porque lo que usted decía tiene toda la razón, Gonzalo. Muchas personas, cuando digo muchas, son muchas personas que escriben lo que usted enunciaba hace unos minutos atrás. Yo ahora vivo diferente, ya estoy comprendiendo muchas cosas. El sufrimiento ya no me acompaña todo el día, a raticos. O sea, Claro, empezamos a vivir distinto. Y claro, las prácticas son importantes, pero la comprensión siento yo que es la base, ¿no? sin duda. Mira, hijo, la comprensión y el entrenamiento en El la comprensión. entrenamiento. Claro, el ponerlo en práctica, el vivirlo, no Sí, solo el saberlo, ¿no? El vivirlo. Pero con esto yo no estoy en absoluto desaconsejando a la gente que no rece o que no vaya a misa o que no rece los malas o el rosario o que no haga su práctica espiritual. Creo que es necesario hacerlo, pero tiene que acompañarse de la comprensión espiritual. Y esa, hasta hace poco, no la hemos tenido no, disponible. No sé si me... por Pero ahora fortuna.
tenemos disponible y por lo tanto hay que usarla. Por fortuna, Gonzalo, tenemos muchos entrenadores que nos lo recuerdan. Sí, sí. Por todas partes aparece el que nos pita cuando vamos cruzando la calle, el que nos echa el carro por encima. O sea, hay entrenadores que nos van recordando a nosotros que todavía hay cosas que nos quitan la paz, y si nos quitan la paz hay cosas que no hemos entendido, no hemos aprendido, pero gracias a ellos que podemos nosotros ir en ese proceso de aprendizaje. Así es. Al menos nos lo recuerdan, ¿no? No nos enseñan, sino que nos recuerdan que hay algo que no hemos aprendido. Así es. Sí. Pues mi amigo del alma, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Como siempre, con Gonzalo pasa una hora, como ya pasó, una hora maravillosa. Espero que la vida, que Dios, que el universo nos permita esta hora que sean por muchísimos años más. Que podamos compartir. A veces Gonzalo dice algo, dice, ya lo hemos hablado. Claro, hay cosas que vamos compartiendo de nuevo, pero que le puedo asegurar, Gonzalo, que a través, un sabio siempre recibe a bien aquellas cosas que de pronto ya pudo haber olvidado, ¿no? Un necio dice, eso ya lo sabía, sin embargo, pues la redacción está diciendo que no lo ha comprendido. Pero cada vez que conversamos más, vamos recordando más, vamos aprendiendo más y vamos evolucionando más. Y los resultados, indudablemente, es como el reconocimiento o el premio de esa comprensión espiritual, que es tratar de vivir esa vida en armonía y en calma. Mi amigo del alma, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por todo. Gracias por esta hora de su tiempo. Gracias por todo lo que hace por esta comunidad y por sus grandes aportes. Si Dios nos lo permite, el próximo viernes estaremos aquí. Yo me doy cuenta que la vida va pasando muy rápido, porque cuando termino un programa con Gonzalo y empiezo el otro, digo, pasaron 8 días. Así Es supremamente rápido. Sí. Así como se pasa esta hora, se nos pasa la vida también supremamente rápido. Cada encuentro nos recuerda que hemos tenido la oportunidad de disfrutar una semana de la mejor manera, aprendiendo y creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gonzalo, muchas gracias a todos ustedes, un inmenso abrazo, gracias por su compañía. Les envío mi abrazo, mi cariño, mi agradecimiento, a nombre de Gonzalo y mío, a todos ustedes por permitirnos encontrarnos, compartir, disfrutar, seguir en ese camino del aprendizaje. Para todos mi abrazo, mi cariño, y me despido como lo hago siempre, recordándoles que por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Es el mejor día de tu vida. Ven a conocer.